Bueno, comenzamos un nuevo vídeo, continuamos con el tema de física nuclear y en este apartado vamos a hablar de la radiactividad. Concretamente nos centraremos en la radiactividad natural, en las leyes de desintegración radiactiva y las leyes del desplazamiento de SODIFA. ¿De acuerdo? El vídeo va a ser un poquito largo, voy a intentar abreviar el máximo de lo posible porque bueno, hay algunas presentaciones, algunas diapositivas que simplemente las comentaré por encima. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero, antes de hablar de la radiactividad, primero hay que incidir en cuándo un núcleo o nucleido es estable o cuándo es inestable. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es estable? Pues cuando no se descompone de forma espontánea, es decir, el núcleo mantiene el número de partículas que lo componen. ¿Cuándo es inestable? Y por tanto radiactivo, es decir, un núcleo es radiactivo cuando es inestable. Pues cuando para estabilizarse, pues se descompone liberando normalmente partículas, transformándose por tanto en otros núcleos o nucleidos al cabo de un cierto tiempo, ¿de acuerdo? O bien por emisión de energía, como ya veremos más adelante. Si nosotros analizamos esta curva, fijaros que tenemos una representación del número de neutrones frente al número de protones. Esta línea roja que tenemos aquí marca la proporción 1 entre el número de neutrones y el número de protones, que viene marcado, repito, en este caso por el número atómico. Y aquí se encuentra lo que se conoce como el cinturón de estabilidad. El cinturón de estabilidad para núcleos ligeros, es decir, para núcleos de número atómico pequeño, fijaros que se encuentra aproximadamente en esa proporción de la que hemos estado hablando, del número de neutrones y de protones, 1. Pero a medida que tenemos núcleos más pesados, la proporción es 1,5 por 1, ¿de acuerdo? Es decir, todos aquellos núcleos que se encuentren dentro de esta zona, de esta proporción, pues serán núcleos estables. Aquellos que estén fuera de esa zona, hablaremos de núcleos inestables y por lo tanto tratarán de estabilizarse emitiendo radiación. El aumento del número de neutrones y de protones en el núcleo conlleva un problema, porque los neutrones, aunque siempre se haya comentado que de las tres partículas del núcleo, perdón, de las tres partículas del átomo, pues el neutrón pues no tiene carga, parece como que es una partícula que está ahí y que no influye para nada, pues los neutrones suelen ser partículas bastante inestables y se suelen descomponer. Aquí tenemos la reacción de descomposición, un neutrón se descompone en un protón, ¿de acuerdo? Y emite un electrón. Ya veremos que a este electrón se le llama electrón beta o beta electrón. Lo veremos más adelante en la emisión radiactiva beta. Y una partícula, neutrino, cuya proposición, la propuesta de existencia de esta partícula, la hace Wolfgang Pauli en 1930 y no es detectada hasta 1957. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la reacción por la cual el neutrón se descompone formando, repito, un protón que permanecerá en el núcleo y un beta electrón que será emitido. Bueno, luego insistiremos un poco más en la emisión radiactiva beta. Los núcleos suelen ser inestables a partir del número atómico 83, bismuto, cuyo número de neutrones es lo suficientemente elevado para que sea muy inestable y esos neutrones pues traten de estabilizarse. ¿De acuerdo? Ese núcleo trata de estabilizarse mediante distintas formas. Normalmente, en cuanto a emisión de partículas, vamos a ver dos formas. Una, emisión de partículas alfa, que ya veremos lo que significa. Va a disminuir tanto el número de protones como de neutrones y emitiendo partículas beta, en este caso beta negativas. ¿De acuerdo? Si los neutrones se van a descomponer formándose un protón y un beta electrón, ¿de acuerdo? Insistiré más adelante en lo de beta electrón porque ese electrón no se corresponde con uno de los electrones de la corteza electrónica, sino que es un electrón que se ha generado en el núcleo por la descomposición de un neutro. Por eso se habla de beta electrones, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es la radiactividad? Bueno, pues para hablar de la radiactividad básicamente se denominó así por la emisión de radiación por parte del elemento químico radio que era anormalmente alta y que no se sabía de dónde procedía, ¿de acuerdo? Hoy en día sabemos que es por la emisión de partículas o por la emisión de radiación energética, ¿de acuerdo? Y a ese tipo de emisiones, de forma natural, es decir, que un elemento químico de forma natural emita esa radiación, se le denomina radiactividad.
El padre de la radiactividad es Henry Becquerel. De hecho, veremos que la unidad de la actividad, que es una de las magnitudes que vamos a medir, es el Becquerel en honor precisamente a él, ¿de acuerdo? Y el matrimonio Curie, ¿de acuerdo? Pierre Curie y María Sklodowska, ¿de acuerdo? Marie Curie, ¿de acuerdo? Adopta en Francia en aquella época, pues en los matrimonios, pues la mujer adoptaba el apellido de su marido. Era de origen polaco, de Varsovia concretamente. ¿Cómo se origina todo el estudio de este tipo de procesos? Pues Becquerel observó que tenía sobre su mesa de laboratorio unas sales de uranio, ¿de acuerdo? Y en un cajón tenía unas radiografías, una fotografía, ¿de acuerdo? Y esas fotografías se velaron, es decir, habían sufrido la recepción de radiación que había provocado que esa fotografía, pues esas placas se velaran, ¿de acuerdo? Como eran las sales de uranio las que estaban sobre la mesa, pues empezaron a estudiar esa emisión anómala. Pierre y Marie Curie también estudian este fenómeno y de hecho descubren dos elementos químicos, el polonio y el radio a partir de la Pleischwenda, y el polonio lo descubren posteriormente. De hecho, Marie Curie le pone polonio en honor a su patria, que era Polonia, ¿de acuerdo? De hecho, simplemente comentaros que el único científico /A, ¿de acuerdo? Científica que tiene 2 premios Nobel, uno de química y otro de física, es Marie Curie. Hay otro científico que es Linus Pauling, que no confundir con Pauli, con el del principio de exclusión, que también tiene 2 premios Nobel, pero uno de ellos de química y el otro es de la paz. Pero científicos, solamente Marie Curie tiene 2 premios Nobel. La radiactividad natural, que es la emisión de radiación de forma natural por parte de los núcleos para estabilizarse, veremos en otro vídeo posterior la radiactividad artificial, que es provocar que un núcleo emita radiación por mediante bombardeo, en lo que llamaremos los procesos de fusión o de fisión natural, fisión nuclear, ¿de acuerdo? Pero los núcleos que son inestables, como hemos dicho antes, pues tratan de estabilizarse. Lo van a hacer emitiendo radiación alfa, que es la menos energética, ¿de acuerdo? Y que esa radiación alfa se corresponde con núcleos de helio con esta característica, como veremos ahora. Su carga es positiva, de hecho, debido a que esos núcleos de helio tienen 2 protones. La radiación beta, que es negativa, por la desintegración de un núcleo en un protón y un electrón más el antineutrino, que son más energéticas, tienen más poder de penetración, fijaros la velocidad que tiene, ¿de acuerdo? Y la radiación gamma, que es la radiación más energética que hay. Si recordáis el espectro electromagnético, pues la radiación gamma es la de mayor emisión. En este caso el núcleo vamos a ver que no ni gana ni pierde partículas, sino que simplemente emite energía para estabilizarse, y esa energía es extremadamente alta. No va a sufrir ninguna desviación bajo la acción de ningún campo magnético o eléctrico. En este caso, fijaros, estamos representando un campo magnético cuya dirección es perpendicular a la pantalla del ordenador y su sentido es hacia adentro, ¿de acuerdo? Va a afectar a partículas cargadas positiva y negativamente, pero a la radiación la radiación gamma, pues no la va a afectar, puesto que no tiene carga. Vamos a las leyes del desplazamiento radiactivo. Las leyes de desplazamiento radiactivo son propuestas por Soddy y Fajan, ¿de acuerdo? Y tratan de explicar qué es lo que está ocurriendo. Lo que dice la primera ley, que se corresponde con la emisión alfa, es que cuando un núcleo emite una partícula alfa, el elemento resultante se desplaza 2 lugares hacia la izquierda en el sistema periódico, es decir, se va a transformar en otro elemento químico de número atómico 2 unidades más pequeño, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos explicar eso? Bien, aquí pongo un pequeño imagen de la tabla periódica para al final justificar. Fijaros, las partículas alfa están constituidas por núcleos de helio, tienen 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si yo tengo un núcleo que emite una partícula alfa, está emitiendo 2 protones.
Por lo tanto, el núcleo, al tener 2 protones menos, su número atómico va a tener 2 unidades menos. Es decir, que si estamos hablando de un núcleo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el antimonio, si emitiese una partícula alfa, al emitir 2 protones en esa partícula alfa junto con los 2 neutrones, pues va a tener 2 protones menos, se va a transformar en un elemento químico, ¿de acuerdo?, cuyo número atómico es 2 unidades inferior. Por eso la ley habla de desplazamiento hacia la izquierda de 2 lugares, ¿de acuerdo? La carga eléctrica es positiva, 2 positivas, y su masa aquí la tenéis expresada en U. Al emitir una partícula alfa, el nuevo núcleo, como vemos aquí, Z', va a tener su valor, el número atómico del núcleo inestable inicial, menos 2, y el número másico nuevo va a haberse disminuido en 4 unidades, 2 protones y 2 neutrones. Aquí tenéis, la ecuación correspondiente a la emisión alfa. Esto suele ser pregunta de examen y pregunta de selectividad, ¿de acuerdo? O bien las leyes del desplazamiento radiactivo o las emisiones alfa, beta y gamma, ¿de acuerdo? Vamos ahora a la segunda ley. En la segunda ley, lo que dice Enzo di Fanja es que cuando un núcleo emite un electrón beta, un beta electrón, es decir, que proviene de que un neutrón se descompone en un protón, un electrón y el neutrino correspondiente, ¿de acuerdo? Ahora ese átomo se va a transformar ese núcleo se va a transformar en otro núcleo, es decir, ese elemento químico se va a transformar en otro que tiene un número atómico una unidad mayor, ¿de acuerdo? Y la masa pues prácticamente va a permanecer igual. Evidentemente ese núcleo, al transformarse un neutrón en un protón, pues prácticamente, ya sabéis que el neutrón y el protón tienen prácticamente la misma masa y prácticamente va a quedar la masa del neutrón igual. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, volvemos a la tabla periódica y lo que acabo de decir. Está constituida por electrones, en concreto electrones beta, su carga es negativa, su masa es extremadamente pequeña, como ya conocemos, y al emitir una partícula beta, en este caso beta negativa, el nuevo núcleo, fijaros lo que estamos haciendo, hablando de forma sencilla, cambiando un neutrón por un protón. Por lo tanto, el número atómico aumenta una unidad. Sin embargo, el número másico no cambia, porque hemos cambiado un neutrón por un protón, pero el número total de nucleones, es decir, de partículas constituyentes del núcleo, es el mismo. Por lo tanto, el número permanece igual. Aquí tenemos la ecuación correspondiente a una emisión beta negativa, ¿de acuerdo? Bien. También existe una emisión beta positiva, pero se correspondería con protones que se descomponen en el núcleo. Normalmente la emisión radiactiva natural es una emisión beta negativa, por eso no os he comentado el otro tipo de emisión. La beta negativa es la que nos vamos a centrar, ¿de acuerdo? Y por último, la tercera ley del desplazamiento, lo que viene a decir, en este caso no habría un desplazamiento propiamente dicho, que el núcleo radiactivo, en este caso para estabilizarse, lo que hace es emitir energía, ¿de acuerdo? Y al emitir energía se estabiliza, ¿de acuerdo? Se desexcita, es decir, emite energía, pero no sufre ningún tipo de transmutación, es decir, no se transforma en otro núcleo, como hemos visto en las dos primeras leyes del desplazamiento. Sigue siendo el mismo elemento químico, a diferencia de los dos casos anteriores, que el elemento químico cambia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la explicación, ni tiene masa ni carga, es simplemente una emisión energética, el núcleo sigue siendo el mismo y es la masa energética de todas. Se produce la emisión única y exclusivamente de un fotón, que está representado aquí con la letra gamma, ¿de acuerdo? Y este símbolo significa que tenemos un átomo, en este caso el núcleo de un átomo excitado, ¿de acuerdo? Bien, en conclusión, en la primera y la segunda ley se produce una transmutación, es decir, un cambio en la estructura del núcleo de los átomos. En la primera ley disminuye en 2 unidades su número atómico y pierde 4 partículas el núcleo, y en la segunda ley mantiene el mismo número de partículas en el núcleo, pero aumenta su número atómico en 1 unidad. En el caso de la tercera ley, pues simplemente se produce una emisión energética. Por eso se le llama leyes del desplazamiento, porque el núcleo, el elemento químico, en el caso de la primera y segunda ley, se transforma en otros elementos químicos, ¿de acuerdo? Algo que no se puede hacer con una reacción química, vemos que en las reacciones nucleares sí podemos convertir unos elementos químicos en otros, ¿vale? Bien, continuamos y vamos a la ley de desintegración radiactiva. Esta es propuesta por Rutherford y él lo que se da cuenta es que
una sustancia que emite radiación, al emitir esa radiación, la emisión de radiación, lo que llamaremos actividad de la sustancia, es decir, cómo varía el número de núcleos radiactivos con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Es algo parecido, el concepto de actividad es algo parecido al concepto de velocidad de reacción química. Si en la velocidad de una reacción química medimos la variación de la concentración con respecto al tiempo y sabéis que tiene una representación exponencial, aquí pues parece lo mismo, solo que lo vamos a medir en la variación del número de núcleos radiactivos. Lo que observó es que esa variación, ¿de acuerdo?, de la cantidad de número de núcleos radiactivos que se desintegraban por unidad de tiempo variaba de forma exponencial. Si nosotros tenemos una pequeña cantidad de uranio, por decir algo, y ese uranio, como ya sabemos, es radiactivo y emite radiación, en una pequeña cantidad de uranio podemos tener millones y millones y millones y millones de núcleos de uranio. Eso no quiere decir que todos los núcleos radiactivos se descompongan a la vez. Es decir, habrá núcleos que se descompongan, otros que no, otros que tarden más tiempo en descomponerse. Es decir, no todos los núcleos se van a descomponer por igual. ¿De acuerdo? Eso es de lo que se dio cuenta Rutherford. ¿De qué va a depender que los núcleos de un elemento químico radiactivo se desintegren? Pues van a depender de qué tipo de sustancia es, de qué tipo de isótopo es. Estamos hablando de uranio, plutonio, qué isótopo de uranio, qué isótopo de plutonio, etcétera. Y eso lo vamos a medir a través de la constante de desintegración radiactiva y del número de átomos que tengamos en cada instante. Veremos que cuanto mayor sea el número de átomos, mayor será la velocidad de desintegración de esos núcleos. Pasamos a analizar estas dos variables. ¿Qué mide la constante de desintegración radiactiva? Pues básicamente mide la probabilidad de que un núcleo se desintegre por unidad de tiempo. Y eso, insisto, depende de la sustancia química que estemos considerando, del elemento químico y del isótopo concreto. Y el número de átomos que hay en cada instante. Fijaros, vamos a pasar a estudiar lo que se conoce como la ley de desintegración radiactiva. Lo que mide esa ley es la variación del número de núcleos con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? A medida que el número de núcleos desciende, la velocidad desciende. Por lo tanto, este menos lo podemos poner aquí. Si ponemos este menos aquí, los que habéis dado química o que estáis dando química en segundo de bachillerato, recordaréis que es algo parecido a medir la velocidad, os he dicho antes, de una reacción química. Es menos la variación de la concentración con respecto al tiempo. Aquí no tenemos una concentración de una sustancia, aquí lo que tenemos son núcleos radiactivos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese concepto, que es lo que vamos a llamar actividad, es lo que nos va a medir es la rapidez con la que se desintegra una sustancia. ¿De acuerdo? Es decir, la velocidad con la que se desintegra una sustancia. Y eso va a depender del número de núcleos que tengamos y va a depender de qué elemento químico y dentro de ese elemento qué isótopo estemos considerando. ¿De acuerdo? Si medimos en unidad del sistema internacional, la unidad del sistema internacional es el Becquerel, evidentemente en honor a Henry Becquerel, que fue el primero que empezó a estudiar los fenómenos radiactivos. Nosotros no vamos a trabajar con la ley de desintegración radiactiva así. Aquí tenemos, vamos a llegar a la expresión, aquí tenemos una deducción de la expresión, no me voy a entretener en la deducción porque además no se exige, entonces bueno, la deducción está hecha, no vamos a perder tiempo en ella, pero bueno, aquí tenemos una deducción, integramos, ¿vale? Tenemos que n sub 0 es el número de núcleos radiactivos iniciales para el instante concreto en que consideremos como origen de tiempo. A partir de ahí realizamos la integración, la integral de 1 partido por x, en este caso 1 partido por n es el logaritmo neperiano. Hacemos la integral definida, reordenamos, como vemos aquí, y obtenemos la expresión de la ley de desintegración radiactiva que nosotros vamos a utilizar. Interpretemos lo que dice. Lo que dice es que el número de núcleos que quedan por desintegrar va a ser igual al número de núcleos radiactivos que teníamos inicialmente por la exponencial de menos lambda, que es la constante de desintegración radiactiva, que repito, mide la probabilidad de que se desintegre un núcleo radiactivo y es característico de cada isótopo de cada elemento, y el tiempo transcurrido. ¿De acuerdo?
A mayor tiempo, pues menor será el número de núcleos radiactivos que quede. Aquí tenemos esta variación, que es lo que se dio cuenta Rutherford, de la cantidad de núcleos radiactivos con respecto al tiempo. Aquí aparecen dos términos, ¿de acuerdo? Que es la vida media, que se presenta con la letra tau, y el periodo de semidesintegración, aunque nosotros fundamentalmente vamos a manejar el periodo de semidesintegración, ¿de acuerdo? ¿Qué es la vida media? Pues el promedio de tiempo que tarda en desintegrarse un núcleo, ¿de acuerdo? Se mide en segundos, como toda unidad temporal, en el sistema internacional, ¿eh? Y estadísticamente se corresponde con la inversa de la constante de desintegración radiactiva. Estadísticamente se corresponde con el caso en el que el número de núcleos que nos quedan por desintegrar sea el número de núcleos iniciales dividido por el número n. La vida media, por tanto, es igual a 1 partido la constante de desintegración radiactiva. El otro parámetro que sí vamos a desarrollar más es lo que se conoce como el periodo de semidesintegración, porque además es más intuitivo. Pues el periodo de semidesintegración es el tiempo que tarda una cantidad de núcleos iniciales, n sub 0, en reducirse a la mitad, es decir, a que nos quede la mitad de núcleo radiactivo. Si nosotros eso lo sustituimos en la ley de desintegración radiactiva, como vemos aquí, queremos que el número de núcleos que nos queden sea la mitad de los que teníamos inicialmente, y reordenamos, al final nos queda el periodo de semidesintegración, su expresión matemática. El periodo de semidesintegración será igual al logaritmo neperiano de 2 partido la constante de desintegración radiactiva. Se puede confundir muchas veces con la vida media, ¿de acuerdo? Pero este concepto es mucho más intuitivo y más fácil de interpretar. Tiempo que tarda en reducirse a la mitad el número de núcleos radiactivos. Normalmente la magnitud que nosotros vamos a medir es, o nos van a pedir o nos van a dar como dato, es el periodo de semidesintegración. Y por último, para finalizar este vídeo, vamos a hablar de las familias radiactivas. ¿Por qué hablamos de familias radiactivas? Porque normalmente cuando un núcleo es inestable, por ejemplo, nos fijamos aquí, el uranio 238, el uranio 238, vamos a fijarnos en un solo núcleo, pues por ejemplo emite una radiación, por ejemplo emite radiación alfa y se transforma en otro núcleo. Ese núcleo es inestable y a lo mejor emite radiación beta o emite radiación gamma para estabilizarse, es decir, no se estabiliza en un solo paso, sino que suele dar muchos pasos hasta conseguir ir estabilizándose y transformándose y transmutándose en un núcleo que ya por fin, entre comillas, sea estable. ¿De acuerdo? Al conjunto de núcleos que están ligados entre sí por la desintegración del primer núcleo radiactivo inicial hasta llegar al núcleo estable final es a lo que se conoce como familia radiactiva. Aquí tenéis varios ejemplos de familia radiactiva, evidentemente no hace falta sabérselo. Aquí tenemos el periodo de tiempo que van a tardar en desintegrarse. Fijaros las cantidades, enormes cantidades, por eso cuando nosotros hablamos de que hay que tener mucho cuidado con el material radiactivo, donde almacenarlo, ¿de acuerdo? Las centrales, los cementerios nucleares, etcétera, es porque estas sustancias tienen un periodo de emisión de radiación muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo concreto, el del uranio 238, transformándose en plomo, y aquí tenemos una representación de lo que os acabo de decir. Fijaros, voy a verlo de forma muy sencilla. Partimos de uranio 238 y normalmente si hacemos el seguimiento de un núcleo de uranio 238, el primer tipo de estabilización es emitir una radiación alfa. ¿Lo veis aquí? La línea roja representa una radiación alfa y se transforma en torio 234. Después emite una radiación beta y una segunda radiación beta, es decir, no lo hace a la vez, no emite dos radiaciones beta, sino las emite sucesivamente. Y eso no quiere decir que lo haga rápidamente, sino que a lo mejor este núcleo uranio ha emitido radiación alfa y se ha transformado en torio 234 y tarda un periodo de tiempo grande en volverse a desintegrar. A partir de ahí sufre una serie de emisiones alfa sucesivas, que esto evidentemente es en un periodo de tiempo muy grande, como hemos visto en la tabla anterior, hasta plomo 214, y aquí bueno, vemos que hay como varios caminos, ¿no? Una emisión
beta primero y luego una opción de alfa y beta o de beta y alfa. Al final vemos que pasado un periodo de tiempo considerable del orden de, en este caso 4,5 por 10 elevado a 9 años, pues ese núcleo habrá acabado transformándose en plomo 206. Y durante todos estos procesos, aparte de producirse emisión de radiación, se ha podido producir emisión de radiación gamma y además emisión de energía. De ahí la alta peligrosidad de este tipo de radiación. ¿De acuerdo? Bien, con esto pues finalizamos el vídeo. Recordar que lo que hemos tratado, hemos visto qué es la radiactividad, hemos visto cómo son los comienzos del estudio de estos fenómenos radiactivos con Becquerel y el matrimonio Curie. Posteriormente hemos hablado de las leyes del desplazamiento para explicar las emisiones alfa, beta y gamma. Y por último hemos hablado de la ley de desintegración radiactiva y conceptos básicos que hay que manejar, la expresión general, ¿de acuerdo? Y tenemos que manejar también el periodo de semidesintegración, que es la actividad de una muestra radiactiva, y la constante de desintegración radiactiva. De todas formas, en un vídeo posterior, pues veremos cómo realizar una serie de ejercicios de física nuclear relacionado con estos contenidos del tema y volveré a insistir sobre estas magnitudes que, repito, hemos estado hablando: actividad, constante de desintegración y el periodo de semidesintegración, así como la utilización de la ley de desintegración radiactiva y otras formas de expresarla en función de la masa y de la actividad. ¿De acuerdo? Bien, espero que con esto pues os resulte más fácil esta parte del tema, y con el vídeo explicativo en el que veremos la resolución de ejercicios y la aplicación pues os resulte mucho más fácil. Bueno, finalizamos este vídeo.